Ok, y en teoría la banda debería de ir por acá abajo. No sé si sea... Hijo, no se alcanza a distinguir bien la imagen. Pero si pasamos al poste siguiente, se ve el poste del lado izquierdo y ahora sí se ve el poste del lado derecho. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Y esa sería la estructura de los rodillos que soportan a la banda. Pero esa estructura de rodillos pues va sujeta en una estructura que soporta toda la banda transportadora. Y vean cómo acá más adelante se alcanzan a ver los arcos por si se quiere proteger lo que viene siendo el material de la lluvia y obviamente no se vuelva más pesado a la hora de transportar ese material. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Ok, y les decía que entonces el tema es transmisiones de ecuación de potencia, donde pues ya vimos que no nos conviene poner el motor eléctrico directamente acoplado a lo que viene siendo lo que yo quiera mover. ¿Por qué? Porque no va a tener la velocidad adecuada para transportar ese material, porque si yo conecto el motor eléctrico, híjoles, directamente a las ruedas del vehículo, por ejemplo, mi vehículo tiene un rin de 15 pulgadas, agréguenle otros 20 centímetros a las 15 pulgadas para que sea el diámetro de la rueda. ¿Alguien que tenga calculadora rápido a la mano? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? Si yo acoplara el mismo motor eléctrico que gira 3600 revoluciones por minuto y lo acoplo directamente a las ruedas de mi carro, que es un carro con un rin tamaño de 15 pulgadas, pero agréguenle otros 20 centímetros de espesor de llanta al rin para que me dé el diámetro total de la rueda, ¿a qué velocidad me estaría desplazando el vehículo? Serían 109 metros sobre segundo. Voy a ir por mi calculadora, espérenme. Le hablé a Fernández Moreno ayer. ¿Cuánto te dio, Mitch? Si me prestaba los libros para checar las tablas de las mismas de y yo siento que como que los valores están desfasados. 109. Bueno, ya me voy a poner una Dio 100.09. Se trabó. el chiste de que salen en reuniones que como que no, según yo, me dicen, no, es que ya se le pasaron los archivos, está todo eso corregido. Según yo ya todas las tablas están corregidas. Se trabó el micrófono, pero me dio 109 pausas. Es más, hasta la misma fórmula de montaje estuvo flecha del valor acá. ¿En qué dejaste? O sea, pasaste el radio. ¿A qué lo pasaste? O sea, ¿en cuántos decimales después del punto dejaste? Serían las, no sé qué es. No. Están las curvas así más o menos. Y la fórmula viene acá arriba. Ah, pues sí. Una es como más. Y en la dos como menos. Así es. Y dices, pues que no me está coincidiendo lo que me está diciendo. Y me dice, pues si quieres vente la próxima semana, yo pensé que me está dando si no lo soy. No, quedé de que el lunes o martes iba a ver qué. A ver si no me sale. César, estoy en la siesta. A ver, jóvenes. 15 pulgadas. La convierto a centímetros.
Le sumo 20 centímetros. Ah, caray. Y unas piezas para dar capacitación a los instructores. Por pins. Ajá. Mejor. Por el momento. ¿Y qué piezas te vas a llevar? Llevo unos engranes y unos rodamientos, ¿no? Pero traté de que quedaran de los stand pequeños. Para que no me falte. Quédate con esa evidencia. Que te vaya bien, cuídate. Sí supiste, sí viste, ¿verdad? Ayer iba pasando por las escaleras y pues escuché que estaba Alfredo. Dije, se me hace que Alfredo no sabe. Empecé a entrar y chinillito se me puso en la piel. Pero pues bueno, así es. Sí, se supone que le van a hacer 3 misas. Al ratito avisan. Ahí te mando mensaje. Órale. Me dio un diámetro de la rueda de 58 centímetros, jóvenes. Entonces, habíamos dicho que 3600 revoluciones, si las convertimos a radianes por segundo, eran 377 radianes por segundo. Profe, Eso ¿no dijo que la rueda era de 35 pulgadas? no, de 15. ¿No era el rin de 15? Sí. Y que le Pero no- sumáramos 10 centímetros de espesor abajo y 10 centímetros de espesor arriba. Pero centímetros. Yo le sumé pulgadas. Y no, yo por eso estoy convirtiendo las pulgadas y los centímetros. Ok, ok. Me da 109.5 metros por segundo. Sí. 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 Ok, y esa velocidad en metros por segundo la voy a convertir a kilómetros por hora. Y son 394.2 kilómetros por hora. Pues obviamente estaríamos locos si queremos conectar un motor eléctrico de 2 polos. Y bueno, ni siquiera los motores eléctricos de corriente alterna se están poniendo en los vehículos eléctricos o híbridos. Se están colocando motores, según yo, de corriente directa. Y pues bueno, pensar ahorita en un motor de corriente alterna de 2 polos conectado a las llantas directamente me lleva a que en cuestión de segundos tengamos 394.2 kilómetros por hora en el vehículo, cosa que obviamente pues no es viable. Entonces el tema de transmisión y adecuación de potencia es para hacernos ver, jóvenes, que nuestra máquina que vamos a operar finalmente va a tener ciertas características de operación. El día de ayer les decía que cada material tiene diferentes velocidades de traslado adecuadas, ángulos diferentes, y que me va a hacer que yo tenga cálculos diferentes con cada uno de ellos, y que entonces yo como ingeniero y ustedes también como ingeniero obviamente van a tener que informarse de ese tipo de cosas para poder dar soluciones adecuadas. Híjoles, en el laboratorio tenemos una máquina como la que les voy a presentar en la siguiente imagen, pero la máquina que nosotros tenemos aquí es de juguete, está hecha a escala con un material, no con un material, es un juguete que lo vende la empresa Fischer Technic. Creo que Lego no es gringa, creo que es holandesa. ¿Alguien sabe? Es alemana. ¿Lego?
Si mal no recuerdo, sí. Igual ahorita le busco bien el dato. A ver, entonces Mecano. Bueno, el chiste es de que aquí en el laboratorio llegamos a contratar, bueno, en la facultad llegamos a contratar a un profesor alemán que cuando estuvo aquí conmigo en el laboratorio me dijo, oiga, ¿por qué no compramos este tipo de juguetes que es con lo que nosotros de chiquito aprendemos muchos conceptos que ustedes aquí como mexicanos no tienen? ¿Se acuerdan que el otro día me pasé por aquí por el laboratorio y ¿sí fue a ustedes o no? No, fue en cinemática y fue en diseño mecánico A. Les voy a dejar de compartir y me voy a ir a donde está la máquina que les digo. ¿Todos me ven? Sí. Sí. ¿Alcanzan a ver esta máquina? Bueno, es un Sí. juguete. Sí. Sí, Tiene su sistema de orugas para transportarse, acá abajo. El elemento principal de esta es una excavadora. Su elemento principal es ese reguilete que están viendo ahí. Híjoles. ¿Ahí? ¿Sí? Y eso, sí. al estar girando así, pues lo que hace es escarbar en el cerro, pero cada cangilón de esos, hagan de cuenta que es la caja de un Torton. Todo ese material lo vierte y cae en esta parte de aquí sobre una banda transportadora que viene hacia acá. Obviamente este no lo trae detallado, pero se supone que esa maquinaria que ahorita les voy a mostrar procesa el material y lo transporta a través de esa banda transportadora, lo deposita en esta otra banda transportadora que viene aquí para que el material salga aquí en esta banda transportadora y llene los camiones de material. En Alemania hay muchos bancos de carbón con, con, con poca profundidad y en suelo muy blando. No es suelo rocoso. A diferencia de Estados Unidos hay suelo muy rocoso y las excavadoras que hay en Estados Unidos son muy diferentes a esta. Esta es una excavadora como las que hay en Alemania. Y pues ahí les va. Esta es la rueda roja que les decía que arranca el material en el cerro. No sé si alcancen a ver qué es lo que hay donde tengo el cursor. ¿Es una persona, no ingeniero? Así es, aquí hay una y aquí hay otra. De hecho, también acá hay otra. Pero entonces vean el tamaño de la máquina. Y sí, este brazo que está aquí, lo podemos subir y lo podemos bajar a través de este montón de cables que hay aquí y que de alguna forma tengo que tener un malacate para que se enrollen esos cables y poder subir y bajar el brazo. Y que todo este mecanismo puede girar los 360 grados y que todo este mecanismo se puede trasladar gracias a estas orugas que tiene aquí abajo. Y pues bueno, aquí no se alcanza a ver cómo procesa el material, pero sí se alcanza a ver pues la estructura principal que tiene otro tipo de maquinaria también ahí incluida para poder mover todo, ¿no? Y pues bueno, eh, es una maquinaria que nos ayuda a llenar este tipo de camiones de volteo, que como les decía, los cangilones, pues si vean el tamaño de las personas aquí en el camión. Pero bueno,
Y eso nos lleva, jóvenes, a que nosotros tengamos que ver la maquinaria de ahora en adelante y tratar de imaginarnos cómo la podemos mover. Esta es una prensa que se utiliza para troquelar o bien para embutir y pues requiere de esa transmisión de potencia. Y dice, sin embargo, el motor gira a una velocidad mucho más elevada que el carro de la prensa. En esta prensa, este es el carro que puede estar subiendo y bajando. Y lo hace de forma lenta y de hecho tiene un movimiento de vaivén. Cuando el motor eléctrico que está acá arriba, lo que hace es girar a velocidades altas y aparte en una misma dirección. ¿Cómo le pueden hacer si acá arriba está el motor eléctrico girando en una misma dirección siempre para que el carro de la prensa pueda estar subiendo y bajando? Ah, pues de entrada por ahí arriba es muy probable que primero tenga una transmisión con bandas para reducir velocidad, pero que sí sea suficiente para transmitir la potencia total del motor y esa potencia se va a entregar a unas flechas que tienen unos engranes y que esos engranes van a estar haciendo que se mueva otra flecha que funciona como un cigüeñal y que ese cigüeñal pues va a hacer que pongámosle una biela con el cual va a poder subir y bajar como el movimiento de un motor de combustión interna. Y entonces esta prensa se dice que es mecánica porque realmente el movimiento del carro se da a través de un cigüeñal. Pero yo puedo hacer que el movimiento del carro también hacerlo de forma hidráulica y entonces sería una prensa hidráulica. Y si lo hago con aire porque la prensa no es tan grande, no se requiere de tanta fuerza para deformar lo que vayan a deformar o cortar lo que tengan que cortar, pues pudiera ser una prensa neumática. ¿Se entendió? Sí, Y obviamente nosotros tendríamos que adecuar, o mecánicamente hablando, la posición del carro y sería controlando el ángulo de giro del cigüeñal en cuestión de la prensa mecánica, o cierre y apertura de válvulas para la prensa hidráulica y neumática. ¿Alguna pregunta? Pero de que hay que controlar tanto la fuerza como lo que viene siendo el movimiento del carro, se tiene que controlar, jóvenes. Y pues bueno, esto nos lleva a que nosotros veamos el siguiente esquema donde se plantea de izquierda a derecha el tener un motor eléctrico y del lado eso del lado izquierdo, del lado derecho el tener una máquina de trabajo donde esa máquina de trabajo pues requiere de cierta potencia que le llaman ahí PV, que está hasta abajo. Esa PV es la potencia que requiere mi máquina. Sin embargo, yo no puedo seleccionar un motor con menor potencia y no puedo seleccionar tampoco un motor de igual potencia. ¿Por qué? Porque intermedio entre el motor y mi máquina de trabajo va a haber la necesidad de poner algo para que adecue la transmisión de potencia. ¿Qué es eso de que adecue? Sí, de que baje la velocidad, pero al bajar la velocidad va a incrementar el torque. O bien, requiero más velocidad, pero menor torque. Y en ese dispositivo que me ayude a adecuar la potencia, la transmisión de la potencia, va a haber pérdidas, jóvenes. Entonces, yo necesito seleccionar un motor eléctrico que tenga más potencia que la que requiero en la máquina de trabajo, de tal forma que ese motor eléctrico pueda entregar esa potencia de la máquina de trabajo y pueda seguir suministrando las pérdidas de potencia que se dan en la máquina que me ayuda a adecuar la potencia. Me voy a salir de aquí, voy a ir a buscar un manual que tengo, que al ratito lo subo en los archivos, en el material de clase, para
Para que ustedes también lo tengan, jóvenes. ¿Alguien sabe cuál es la eficiencia de una caja de engranes de tornillos sin fin corona? ¿Es diferente a una de engranes, profe? ¿Rectos? Sí. No, entonces no. Les voy a compartir el archivo que ya subí a la carpeta de archivos, jóvenes, al de material de clase. Ya lo pueden descargar si ustedes quieren, pero ahorita se los voy a presentar en pantalla. Ahí está. Y estoy en el tema de potencia y eficiencia. Y pues obviamente aquí está descrito los términos de potencia, trabajo entre tiempo, fuerza por distancia, que es el trabajo entre tiempo, o bien fuerza por velocidad en términos lineales. En términos angulares, momento de torsión por velocidad angular. ¿Me están siguiendo con el cursor del lado derecho? Sí. Sí. Y pues bueno, viene descrito aquí la eficiencia y tienen ustedes el motor como la máquina 1, una transmisión de engranes como la máquina 2, y pues en el motor tienen una potencia M1 igual a P1, y a la salida de la transmisión de engranes tienen una potencia P2. Y la eficiencia se mide como la potencia que sale de la transmisión entre la potencia que entra o que entrega el motor. También se puede hacer con el trabajo, pero bueno. Y si yo tengo n número de máquinas con cierta eficiencia, pues mi eficiencia total va a ser multiplicar la eficiencia de cada una de ellas. De tal forma que aquí tenemos valores aproximados de eficiencias. Y como podrán ver, tenemos acá un engrane piñón con una eficiencia del 97%, pero un tornillo sin fin corona, o también conocido como transmisión de gusano, tiene una eficiencia del 65%, jóvenes. Y entonces, eso nos habla de que una transmisión con engrane de tornillo sin fin corona, pues tal vez deberíamos de evitarla. Híjoles, pero ¿por qué se usa? Pues porque tiene ciertas características que las hacen factibles para ciertas aplicaciones. De entrada, ¿me podrían decir la principal que pudieran ver por la geometría que tiene la transmisión? Reductor de velocidad. ¿Perdón? Un reductor de velocidad. Sí, sabemos que se utiliza como reductor de velocidad, pero pues también lo puedo hacer con bandas, lo puedo hacer con cadenas, lo puedo hacer con otro tipo de engranes, como el del piñón, que tiene 97% de eficiencia. Como el de la cadena, que tiene 90, como el de la banda, que tiene 85, si es banda V. Ujú. Si fueran ruedas de fricción sería de 80. El cambio de dirección. El cambio de dirección, que es a 90 grados y que sigue siendo una transmisión económica en cierta forma, comparada con que si yo hago un cambio de dirección con engranes normales que no sean tornillos sin fin.
¿Con qué transmisión de engranes puedo hacer un cambio de dirección a 90 grados? Con la de piñón corona. Ah, caray. ¿Será? Si yo tengo una flecha donde monto un engrane cilíndrico recto y ese engrane cilíndrico recto está acoplado con otro engrane arriba de él, la otra flecha va a quedar paralela. Entonces no hay una desviación de potencia a 90 grados como en la transmisión de engrane tornillo sin fin corona. Podría ser con unos helicoidales. Cónico helicoidal, ¿no? Podría ser con helicoidales también, pero genera mucha fricción, porque eso casi es hacer la transmisión de tornillo sin fin corona. ¿Sí se entendió? Sin embargo, por ahí otra compañera dijo que podría ser con engranes cónicos. Y no importa si son rectos o son helicoidales, la desviación de potencia se da a 90 grados por las conicidades que se tendrían. Y entonces, fabricar engranes cónicos me sale más caro que fabricar el tornillo sin fin corona. Aparte, en el tornillo sin fin corona, no solamente depende del diámetro que tenga el tornillo y la corona, que de entrada ahí tengo una relación muy grande, porque el tornillo sería muy esbelto, por así decirlo, comparado con la corona. Entonces puedo tener relaciones de transformación de hasta 40, como lo están viendo aquí, jóvenes. Cuando con un par de engranes, la máxima reducción que puedo hacer es de 6 en una transmisión que está lubricada con aceite normal, así, sin aceite a presión, sin refrigeración, sino simplemente así la transmisión en seco. Pero gracias al ángulo de avance que tenga la hélice del tornillo, también puedo hacer que gire más rápido o más lento la corona. Y entonces también, aparte de la diferencia de diámetros, también depende del paso del tornillo, la reducción que tenga lo que viene siendo en este caso la transmisión de tornillo sin fin corona. Pero el haber inclinado el diente ya hace que haya un deslizamiento entre las caras de los dientes. Y un deslizamiento de una superficie sobre otra superficie significa fricción. Y fricción significa calentamiento. Y calentamiento significa dilatación o pérdida de las propiedades del aceite. Ok, no vamos a llegar a tal grado, pero sí hay fricción y se está produciendo calor. Entonces, parte de la potencia que entra a esa transmisión, mejor dicho, mucha de la potencia que entra se está convirtiendo en calor, en energía calorífica, y no se está transmitiendo como energía mecánica que yo quiero obtener a la salida. De ahí que su eficiencia ande en el 65%. ¿Se entendió? Sí. Y como tiene mucha fricción, jóvenes, esta transmisión tiene la peculiaridad de ser una transmisión autotrabante. Ustedes van a poder girar con la mano el tornillo, pero nunca van a poder girar la corona. Y mueven muy fácilmente el tornillo y se va a ver que se está moviendo la corona muy lentamente, pero si ustedes se van con su mano a la corona y quieren mover el tornillo a través de la corona, no lo van a lograr, jóvenes. Si
ensambladas, el tornillo se sale. ¿Por qué? Porque es una transmisión donde la fuerza de tangencial que ustedes apliquen se convierte en una fuerza axial. Si tiene los rodamientos para transmitir fijos a la carcasa, no van a poder mover a la flecha del tornillo. Pero si yo quito las tapas, van a poder mover a la flecha con todo y rodamientos para que se salga. Y obviamente no es el funcionar de esa transmisión. Pero bueno, eso nos lleva a que tengamos mucha pérdida de potencia. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, eso nos lleva también, jóvenes, a que veamos ya ahorita el tema de eficiencia y que tengamos que tener en cuenta, pues que en esta caja de velocidades, de reductor de velocidades, que pudiera ser de engranes en su interior, no sabemos qué tipo de engranes, pues hay pérdidas. Y que entonces la potencia que el motor va a entregar tendría que ser igual a la potencia de la máquina que va a mover o la máquina de trabajo, más las potencias de pérdidas que hay en la transmisión. Y obviamente eso nos lleva a que la potencia del motor tenga que ser más grande. Y eso hay que contemplarlo a la hora de estar diseñando una máquina para realizar un trabajo que incluya todos sus elementos para poder que haga el trabajo. En esta fotografía están viendo lo que viene siendo un malacate, jóvenes. Este tambor que está aquí se encuentra apoyado en este cojinete. Por la imagen no se ve si es un cojinete de rodadura o un cojinete por deslizamiento, mejor conocido como buje. Y del lado izquierdo pareciera ser que no hay ningún apoyo, sino que se incluye el apoyo en la flecha. Es posible que entonces este tambor entre en la flecha hueca de salida de esta transmisión. Y en la entrada, pues acá está el motor eléctrico que lo está moviendo, que si se fijan casi está más grande que el tambor. Pero bueno, este es el motor eléctrico y su transmisión para poder mover lo que viene siendo un malacate, donde el malacate pues baja los cables con el gancho y allá abajo donde está el gancho hay un juego de poleas sujeto en una estructura que también detiene el gancho. A esa estructura se le conoce como cuadernal. Y pues bueno, esta transmisión de potencia del motor eléctrico, muy posiblemente por ahí ande un acoplamiento hacia la transmisión y de la transmisión mueven el malacate. Es el sistema que se requiere para subir y bajar el gancho en una grúa puente. Sin embargo, si yo cargo algo muy pesado y en este sistema no contemplo un freno para que la carga se detenga, cuando yo apague el motor, la carga pudiera regresarse y caer hasta el piso con una aceleración de 9.81 metros por segundo cuadrado. Y dependiendo de la altura que tengamos, pues a mayor altura, más velocidad va a ir adquiriendo, ¿o no? En efecto. Digo, si aplican los conceptos de física que han visto hasta el momento, pues ese razonamiento deberían de tener, jóvenes. Entonces, es necesario que aquí haya un freno también. ¿Dónde colocarían el freno, jóvenes? En el tambor. En el tambor. Vamos analizando entonces. Mi motor eléctrico gira a altas velocidades. ¿Y el tambor? Pues había dicho que la Sinfín Corona actuaba como freno, ¿no? O sea que no se podía mover. Aquí no hay sin fin corona.
Y sí lo había dicho, que la transmisión de Sinfín Corona es una transmisión autotrabante, si está bien diseñada. Porque pudiera ser tanta la fuerza que le quieran ejercer a la corona que termine por romper los rodamientos o los tornillos que detienen a los rodamientos, o las tapas, o al elemento con el que quieran fijar axialmente al rodamiento. A ver, esta es una transmisión normal de engranes, no es tornillo Sinfín Corona. Si el motor está girando a alta velocidad, ¿cómo va a estar girando el tambor? A una velocidad menor. Pues a baja para que pueda transmitir cargas o fuerzas más grandes, ¿no? Sí. Ok. Eso significa que hay mayor momento de torsión en el tambor que en el motor. Sí, Y para poder que frenen, tendrían que estar igualando el momento de torsión que hay en el tambor. ¿Qué pasa si cambio el freno a que esté antes de la transmisión? Porque ahorita lo estamos poniendo después de la transmisión junto con el tambor. ¿Qué pasa si lo pongo antes de la transmisión? Pues hay menor momento, jóvenes. Requiero menor fuerza de fricción. Y a mayor fuerza de fricción, pues más robusto el freno, ¿no? ¿Cómo son los sí, frenos del bocho comparados con los frenos de los trailers? sí, ¿Sí pues o son no? más chicos. Y entonces es algo similar aquí, jóvenes. Tengo menor momento, requiero de menor fuerza de fricción para frenar y que ya no se mueva nada. Y para que no se mueva nada, pues tengo que ejercer un momento en sentido contrario al que tenía en movimiento la transmisión o el tambor. O cuando menos, tengo que generar un momento de igual magnitud o mayor, pero en sentido contrario que el que me está ejerciendo la carga sobre el tambor. Y entonces, eso me lleva a que analicemos, bueno, aquí está lo del brazo de palanca del malacate, pero eso me lleva a que podamos estar viendo ahorita esta diapositiva que está aquí, donde para ese malacate, pues yo puedo observar que aquí está el malacate donde enrollamos el cable, que si aquí se tiene una carga de 52 toneladas, perdón, 520 toneladas, aproximadamente, con un diámetro de tambor de 300 milímetros, pues yo lo quiero subir, eso me va a generar un momento que tengo que superar para poder subir la carga. Pero si quiero frenar, pues esa carga en sentido contrario va a querer ejercer un momento en sentido contrario, queriendo hacer que gire el tambor, y si gira el tambor y se desenrolla el cable, pues me va a dar en la torre porque se va a caer la carga que yo subí. Entonces me conviene que el freno esté donde requiere menor fuerza de fricción, y si yo detengo la primera flecha, no se tiene que mover la segunda ni la tercera flecha, y por lo tanto no se tiene por qué mover el tambor. ¿Puedo poner el freno del lado izquierdo del motor? Pues no, porque ¿qué estaría frenando entonces? Pues a la flecha del motor. Y la flecha del motor estaría acoplada con la transmisión. Y si detuviste la flecha del motor
acoplada a la flecha de la transmisión, pues ni esta primera flecha de la transmisión gira, ni la segunda, ni la tercera, y por lo tanto el tambor tampoco. Y hay motores que ya traen incluido el freno en esta parte de acá atrás. Y pareciera ser que es esa imagen de lo que estamos viendo aquí. Que aquí va el freno con el tambor. Ah, pero si el freno viene incluido en el motor, pues lo que vamos a hacer es eliminar este freno de aquí, sino que lo estaríamos pasando pegado acá en el motor atrás. Y aquí nada más habría un solo acoplamiento entre la flecha del motor y la flecha de entrada de la transmisión. Y con eso ya freno todo. El problema es que si yo tengo el freno suelto, así como está aquí, no me conviene ponerlo detrás del motor. Me conviene que quede con esta configuración que están viendo aquí, jóvenes. Y hacer lo siguiente. Cuando yo diseñe esta transmisión, este conjunto de aquí, le voy a dar un factor de seguridad a este acoplamiento de 2. A este otro también de 2. Pero a este acoplamiento se lo puedo dar de 1.2. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que yo puedo permitir un incremento de entrega de potencia en un 20%. Oye, tu grúa la calculaste para 520 toneladas y llegó una máquina de 600 toneladas. Bueno, 550. Déjenme hacer el cálculo a ver si le atino. No, sí, de 600. Llega una máquina de 600 toneladas que tengo que subir ahí con el malacate. ¿Qué significa esto? Oye, pero si tu grúa dice que es para 520 toneladas, pues no las vas a poder subir. No, sí. Mis acoplamientos tienen un factor de seguridad de 2, el tambor tiene un factor de seguridad de 2 o de más. La transmisión también logré un factor de seguridad mayor a 2. Pero en el acoplamiento que hay entre el motor y el freno, puse un factor de seguridad de 1.2. Ah, pues como yo sé que mi máquina tiene un factor de seguridad de 1.2 aquí, sí lo va a poder levantar. Inge, yo creí que la grúa no iba a poder. Ahí dice que es de 520 y cargamos la máquina de 600. No, pues sí puede, está sobrada. Y resulta que llega otro cuate con una máquina de 650 kilos, digo, toneladas. ¿Va a aguantar o no va a aguantar? No. Pues no va a aguantar. ¿Y quién es el que no va a aguantar? Pues el que tiene el factor de seguridad de 1.2. Y en el momento en que este acoplamiento se truene, va a dejar fuera el motor. A lo mejor el motor tiene potencia suficiente para cargarlo, jóvenes, ¿eh? Va a dejar el motor fuera, ya no le va a poder transmitir movimiento a la flecha donde está el freno, ni por lo tanto le va a poder transmitir momento a la primera flecha, ni a la segunda, ni a la tercera, ni al tambor, como quien dice. Pero en ese momento que esto se desacople, debe de haber un mecanismo de seguridad que cuando se tienda a desbocar la carga, el freno actúe inmediatamente. ¿Y qué significa eso? Que si actúa inmediatamente, yo puedo lograr detener la carga, porque todavía está conectado. Pero si hago lo contrario, jóvenes, que aquí pongo un factor de seguridad de 2 en el primer acoplamiento entre el motor y el freno, en el acoplamiento entre la transmisión y el tambor también lo dejo de 2, y el acoplamiento que está entre el freno y la transmisión lo dejo de 1.2, cuando se truene ese acoplamiento que hay entre el freno y la transmisión, no va a haber quien frene a la transmisión ni a la carga.
¿Se entendió? Sí. Sí. Y entonces vean la importancia de tener que analizar, jóvenes, en dónde colocar a cada elemento de forma adecuada. Híjoles, si la imagen anterior tiene el motor con todo y freno, ¿qué factor de seguridad vamos a dar entre el motor y la transmisión? ¿Y qué factor de seguridad vamos a dar entre el motor y el tambor? Pues tendría que ser uno para que nunca se rompan, jóvenes. Porque si aíslo el motor con su freno del resto, ya valió mi carga. ¿Sí o no? ¿Sí o Sí. no? Sí. Y entonces, en ese ya valió mi carga, no me conviene, jóvenes. ¿Y por qué digo no me conviene? Porque mi carga es de valor. O sea, para que pese 520 toneladas es porque está muy pesada. Podría ser a lo mejor una locomotora. ¿O no? ¿O no quieren pensar? Sí, sí puede ser una locomotora. Y lo que tendríamos que hacer en ese caso es que se queme el motor o meter un interruptor que detenga al motor para que cuando el motor se apague por una sobrecarga. ¿Por qué una sobrecarga? Sí, porque yo no quiero que pase de 520 kilogramos o toneladas, mejor dicho, perdón. 520 kilogramos, toneladas, perdón, otra vez. Que en cuanto cargue algo más de 520 toneladas, que en ese momento va a sobrepasar una demanda de energía eléctrica que no le voy a permitir al motor y que lo debo de apagar y que en el momento en que se apague active el freno inmediatamente. Y es otra forma de asegurarme que este sistema de elevación siempre se encuentre frenado cuando está apagado. No me puedo dar el lujo de permitir que la carga se caiga. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Esa presentación ya la tenemos, ¿verdad? Toda esta información va a estar en el manual. Ah, ok.